segunda disertante es la doctora María Eugenia Engracia. Ella es odontóloga, especialista en estomatología, es docente de la Cátedra de Patología y Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo, es magíster en Gestión y Docencia Universitaria y es odontóloga del Hospital Universitario. Va a hablar de un caso clínico, carcinoma de piso de boca. Hola, buenas noches a todos, muy agradecidos de que estén presentes y el aguante de estos 6 días, que la verdad que ha sido un placer escuchar tanto de estomatología, que me parece para lo que nos gusta la especialidad ha sido un disfrute. Bueno, les quiero presentar esta noche una experiencia del servicio de odontología del Hospital Universitario y la importancia que han recalcado muchísimos de los disertantes desde ese trabajo en grupo, en el trabajo en equipo, porque gracias a que una coordinación, les diría casi perfecta, entre el servicio de anatomía patológica que en ese momento estaba trabajando la doctora María Fernanda Contreras, se logró un diagnóstico rapidísimo de una lesión que no debía demorarse en el tratamiento. Les voy a presentar el caso clínico de un paciente que se presenta en el servicio de odontología del Hospital Universitario, masculino de 65 años de edad. El paciente es diabético, no fuma en la actualidad, pero nos cuenta que fumaba 20 cigarrillos diarios durante 20 años, ya hacía 10 años que no fumaba a la fecha. Consume alcohol, un consumo social únicamente los fines de semana, y que hacía 45 días había comenzado con una molestia en el piso de boca, que él lo relataba como una sensación de tener el piso de boca lastimado. Se le habían indicado algunos baños orales y con algunos colutorios, y no había tenido ninguna mejoría. El paciente, cuando le hacemos la inspección, hacemos el examen, y empezamos a examinar en el interior de la cavidad bucal, vemos que el paciente se presenta con una lengua con estas características. Fíjense ustedes el borde lateral de la lengua, ya nos habla de una lengua que hace impacto en los bordes dentarios, en la cual la lengua, el continente donde debe introducirse es más pequeño que el tamaño de la lengua. Y otro dato que nos resulta importante es, acá lo puse con más zoom para acercarlo, fíjense ustedes esta zona donde hay atrofia de las papilas, donde las papilas ya no están tan blancas y tan elongadas, sino que están levemente disminuidas de tamaño por una irritación que nos está hablando en este sector. Esa irritación mecánica la hace contra los elementos dentarios superiores, las cúspides palatinas del molar superior. Cuando vamos a ver, él nos relata en el sector de la boca donde a él le molestaba, nos muestra el piso de boca y el borde lateral de lengua, en las cuales se llega a ver una lesión de características de eritroplasia, con una zona ulcerada, con una ulceración, con una leve hiperplasia alrededor, áreas de necrosis múltiples. Fíjense ustedes, acá se ve una necrosis más en el piso de la boca, en esta zona donde hay ulceración y cerca del frenillo. Miren ustedes las características de estos bordes incisales anteriores y este borde tan cortante por el bruxismo que presenta el paciente. En el mismo momento que el paciente se presenta, le sugerimos realizar una biopsia. El paciente hicimos 2 tomas de biopsia, una en este sector y la otra en la zona de eritroplasia, una en este borde de la ulceración, que estaba más hiperplásico, y la otra en la zona de eritroplasia. La que llamó la atención es que a la palpación no era una lesión dura, no estaba indurada, no tenía los bordes muy marcados, y lo que sí era bastante resiliente en la lesión. A la semana, exactamente a los 7 días, el paciente se presenta para el retiro de sutura y fíjense ustedes, ya nosotros le habíamos indicado un colutorio de clorhexidina y ya el paciente, como la lesión se había limpiado, pero por supuesto persistía, las áreas de necrosis y la fibrina en las zonas donde habíamos hecho la extirpación para la biopsia.
A los 7 días el paciente ya se presenta con la anatomía patológica, por eso es lo que quiero recalcar y destacar la interacción entre ambos servicios, porque a los 7 días ya teníamos el resultado de la anatomía patológica. Y esto nos muestra, acá tenemos en ambas fotografías una microfotografía de campo, en las cuales vamos a tener un área ulcerada, con una proliferación endo y exofítica, y en los cuales vemos que en el corion principalmente se desprenden lóbulos tumorales hipercromáticos. Y fíjense ustedes en la imagen que tienen hacia la izquierda, la definición actual, que ya la han dicho algunos de los otros disertantes, del DOI, que es el Depth of Invasion, que es la profundidad de invasión del tumor, que nos lo va a marcar estas crestas que normalmente deberían llegar hasta este sector, y fíjense ustedes cómo se profundizan. En otras imágenes donde hemos tomado a mayor aumento algunos lóbulos tumorales, fíjense ustedes cómo se presentan células hipercromáticas, basaloides, en los cuales existe un pleomorfismo, una alteración en la relación núcleo-citoplasma, casi no existe el citoplasma, y acá les marco algunas células donde están alteradas las mitosis o con figuras mitóticas atípicas. Y también se presenta un moderado infiltrado. Con todas estas características se decide la cirugía. Por supuesto se lo deriva al paciente al cirujano, el cirujano decide, luego de estudiarlo el paciente, una cirugía del tumor con resección de la glándula submaxilar y de los ganglios del cuello. Una vez que se le ha realizado la cirugía, el resultado de la anatomía patológica fue de la pieza quirúrgica, es un carcinoma escamoso con márgenes libres, se le resecaron 11 ganglios del cuello, en los cuales tuvo una histología conservada, algunos de los ganglios presentaban una linfadenitis, y la glándula submaxilar también se resecó con la histología conservada. Frente a todos estos datos que se obtienen después de la cirugía, la biopsia previa, los datos que se obtienen durante la cirugía, es importante decidir qué terapéutica va a seguir el paciente a partir de la cirugía. Y esa terapéutica ya está bastante consensuada a través de protocolos internacionales en los cuales hay que considerar factores del tumor y los factores propios del paciente. En cuanto a los factores del tumor, hay que considerar el sitio de localización del tumor, el tamaño, los márgenes libres, cuántos milímetros quedan de esos márgenes libres de la pieza quirúrgica, la proximidad al hueso, el DOI, que es el dato que yo les marqué de referencia inicialmente, que se marca en milímetros, la invasión perineural, la invasión linfovascular, el estado linfático de los ganglios del cuello. Pero también hay que remarcar que hay otros factores propios del paciente que van a demarcar a ver qué terapéutica hay que seguir, y es la edad del paciente, el resultado del PET, que en el caso de nuestro paciente se vio libre de metástasis, la condición médica general, el estilo de vida, la higiene dental, la ocupación, el estado emocional del paciente a la hora de ser diagnosticado y sometido a la cirugía, y la condición socioeconómica. Estos no son datos que los decide meramente ni el odontólogo ni el cirujano por sí solos, sino en general son datos que maneja el oncólogo una vez que todos le hemos proporcionado la información. Muchas gracias. Eso es todo lo que les quería presentar en honor al tiempo que apremia y el viernes a la tarde-noche, que no muchos podemos salir, así que este es el caso que les quería mostrar del Hospital Universitario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ingracia, y acá hay una pregunta del auditorio. Bien. Preguntan, ¿el paciente presentaba reflujo gástrico? Le solicitaron estudios para Helicobacter pylori y en el dorso lingual le hicieron cultivo micológico. A las 3 preguntas le respondo no. Al paciente no se lo estudió por reflujo gástrico, no se le hizo Helicobacter y no me acuerdo cuál era la otra pregunta, pero a las 3 le respondo que no.
Si tenía reflujo gástrico, la verdad que no indagamos. Les recuerdo que los tiempos, nosotros vemos al paciente, lo vimos a la semana siguiente y ya después el paciente pasó a cirugía y nosotros, el paciente no lo vimos más, y les recuerdo que después el paciente está en rehabilitación, pero ya comenzó la pandemia, no le hemos podido hacer los controles postquirúrgicos. Muchas gracias, doctora Ingracia.